7.2, que es de diagramas polares. Por ahí medio más que todo una mezcla de todos temas de análisis en frecuencia, diagramas de básicamente polar, pero hay de todo un poco. Habíamos realizado hasta el ejercicio 2, falta el 3 y el 4 para terminarlo, eso es lo que pretendemos hacer hoy. El ejercicio 3 dice realizar el diagrama de Bode de la siguiente función de transferencia de lazo abierto, determinando gráficamente acá sub A. Posteriormente, trazar el diagrama del logaritmo de la magnitud en función de la fase. El diagrama del logaritmo de la magnitud en función de la fase se construye a partir, en forma práctica, a partir del Bode, y representa sobre un eje la fase de la función y sobre otro eje el módulo de la función, dándonos una tercera gráfica, considerando el Bode, el polar y el diagrama de la magnitud en función de la fase, que realizan análisis en función de la frecuencia. Cualquiera de los tres sirve para análisis, para diseñar compensaciones en el dominio de la frecuencia y en general es cuestión de elegir el que les resulte más cómodo, pero en general cualquiera de los tres sirven para arribar a las mismas conclusiones. Bueno, de eso más o menos se trata. El ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 3 entonces. Realizar el diagrama de Bode de la siguiente función de transferencia de lazo abierto determinando K sub A. K sub A es el coeficiente estático de error de aceleración. También, así como vimos la semana pasada que hay una posibilidad de obtener el coeficiente estático de error de velocidad a partir de un Bode, también lo hay a partir del Bode obtener el coeficiente estático de error de aceleración. Bueno, la función de transferencia es 10 por S más 10 sobre S al cuadrado. Por lo tanto, K sub A vale 100. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Es simplemente aplicar la fórmula de K sub A. En formato Bode, la función GDS por HDS, saco solamente factor común 10 en el numerador y me queda en el paréntesis el formato Bode. Multiplicando 10 por 10, en formato Bode la función es 100 por 0,1s más 1 sobre s al cuadrado. Ese ya es el formato Bode. Si reemplazamos a s por j omega, tenemos g de j omega por h de j omega igual a 100 sobre 1 más j 0,1 omega sobre menos omega al cuadrado. En lo que hace el módulo, es el módulo de cada uno de los factores expresados en dB. Por lo tanto, el módulo de 100 expresado en dB es 20, el logaritmo de 100 es 40, un número constante, por 10, más 10, logaritmo de 1 menos 0,01 omega cuadrado, que corresponde a 0 que está en 10, menos 40 logaritmo de omega. En lo que hace a la fase, tenemos 0 la fase de 100, que es una constante, más tangente a la menos 1 de 0,1 omega, la fase del 0 en 10, menos tangente a la menos 1 de 0 sobre menos omega cuadrado. Tangente a la menos 1 de 0, que es la parte real, sobre menos... perdón. 0, que es la parte imaginaria, sobre menos omega cuadrado, que es la parte real, y el signo menos que tiene adelante se refiere a que es un término que está en el denominador. Consecuentemente, sumando todo, la fase es tangente a la menos 1 o arco tangente de 0,1 omega menos 180 grados. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos?
¿Algo para repetir? No, profe, nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, la representación en Bode está media complicada para verla. Vamos a ver si puedo ver. Como que sea. Bueno, lo mejor que pude. Tenemos para representar los términos en lo que es el módulo. Me quedo confundido.
Los términos para graficar el bode, perdón, sí, el bode, tenemos un término de 40 constante que corresponde a la constante 100, 40 dB. Después grafico un polo y luego un polo doble al origen. Consecuentemente, esos tres términos, que acá no se pueden ver bien, dan como resultado esta pendiente de menos 40 dB por década y después un quiebre a menos 20 dB por década. ¿Dónde la recta de menos 40 dB por década cruza el eje real? Tengo el valor de la raíz de K sub A. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bien. En lo que hace a los términos de la respuesta, perdón, en lo que hace los términos de la fase, tenemos arco tangente de 0,1 omega que corresponde a un 0 y una fase constante de 180 grados que es el polo doble al origen. Acá está la representación. Empieza en menos 180, siguiendo la fase que aporta este polo doble al origen, y luego aparece la suma, la pendiente positiva del 0 que está en el numerador, en 10, para después terminar en menos 90. Eso es básicamente el bode. El ejercicio pedía, bueno, acá hay algo para simulación, esto no me interesa tanto. Para el diagrama del logaritmo en función de la fase, realizamos el listado de valores para distintos valores de omega. Es decir, a partir del diagrama de Bode, nosotros vemos de que para omega igual a 0,1, el módulo vale 80 dB y la fase menos 180 grados. Para una frecuencia de 1 radian por segundo, el módulo vale 40 y la fase menos 180. Estoy transcribiendo punto a punto para distintos valores de frecuencia, tanto módulo como fase. Para la fase 10 radianes por segundo, 0 dB, menos 135 grados. Para la fase 100, menos 20 dB, menos 90 grados. Y para la fase 1000 radianes por segundo, menos 40 dB y una fase de menos 90 grados. Eso da consecuentemente un diagrama del logaritmo de la magnitud en función de la fase, que desde luego está parametrizado para valores de la frecuencia, tal como se muestra. Como ustedes ven, en el eje de las Y está el módulo de G de J omega por H de J omega. Hemos utilizado un rango de 80 a menos 40, que es lo que tenemos en la tabla. Para lo que es la fase, tenemos en la tabla vemos que el valor más chico es menos
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bueno, me parece que se cortó un poquito. Bueno, ¿están viendo el PDF de vuelta, chicos? Sí, Sí. sí se ve. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿alguna duda del ejercicio que hicimos recién? Repasando un poquito, hicimos el bode y obtuvimos K sub A, así como habíamos obtenido en el ejercicio 2 K sub B a partir del bode. Posteriormente, definimos, o realizamos, perdón, la primera construcción de un diagrama en logaritmo de la magnitud en función de la fase. Para construir dicho diagrama tienen que primero realizar el bode y luego listar en una tabla de valores con la frecuencia que va variando tanto el valor del módulo como la fase, para después que ese valor en el gráfico represente un punto. Unimos todos los puntos de acuerdo a la tabla que tengamos y obtenemos este diagrama. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bueno, vamos al ejercicio 3 que dice, dado perdón, el 4, dado el siguiente sistema con retardo de transporte, construir los diagramas de bode y polar. GDS por HDS igual a E a la 0,8S, un sistema con retardo de transporte. Bueno, realizar el diagrama de bode y el diagrama polar de la siguiente función de transferencia. GDS por HDS es E a la 0,8S, sistema de retardo de transporte, un sistema característico de los sistemas de control. Bien, G de J omega, cuando reemplazo a S por J omega, tengo que G de J omega por H de J omega es igual a E a la menos J 0,8 omega. Y eso es igual, según Euler, al coseno de 0,8 omega por J 0,8, J seno 0,8 omega. El módulo de esta expresión compleja, de variable compleja J omega, se obtiene como el módulo al cuadrado de la parte real más el módulo al cuadrado de la parte imaginaria, raíz cuadrada, la suma de ambos y se toma la raíz cuadrada. Por definición trigonométrica, el coseno al cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado más el seno cuadrado de ese mismo ángulo, la raíz cuadrada de esa suma vale 1. Por lo tanto, el módulo vale 1. Expresón de b, 20 logaritmo de 1 es 0 de b. Vamos a considerar la fase.
Para la fase tenemos tangente a la menos 1 de la parte imaginaria menos seno de 0,8 omega sobre el coseno de 0,8 omega. Es tangente a la menos 1 de menos tangente de 0,8 omega. Por lo tanto, eso es directamente igual a 0,8 omega en radianes, o lo que es lo mismo, 45,84 grados por omega para la traza. Es decir, la fase depende directamente, el diagrama depende directamente, es una constante multiplicada por el valor de omega, en lo que hace la representación de la fase, sea en el diagrama que lo hagamos. Bueno, acá es realmente muy difícil verlo, pero en el diagrama polar, el módulo vale 1. Y la fase depende del valor de omega. Cuando omega sea igual a 0, va a ser igual a 0,8 por 0, 0 radianes por segundo. Para omega igual a 1 radian por segundo, el valor de la fase va a ser menos 0,8 radianes, que después tenemos que transformar a grados. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la representación en el diagrama polar, no se ve nada, pero ahí se ve un 1 y una flechita. Ese es el segmento que indica de que la representación polar es un círculo de radio 1, dado que la constante vale 1 para absolutamente cualquier frecuencia. En lo que hace al bode, es 0 dB, como ya lo dijimos, o 1 en veces, 0 dB 1 en veces, y la fase es una fase decreciente con una, ahí lamentablemente no se ve, pero es decreciente con una, y arranca de 0 con un decrecimiento permanente a medida que aumenta omega. Bueno. Esa es la representación tanto en el diagrama polar, un círculo, y en bode una recta de 0 dB para el módulo, y la fase, una fase dependiente de omega, que debemos transformar a grados para poderla llevar al diagrama de bode. ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. Bueno, hemos dado ya las tres formas de representación de diagrama polar. Bode, de diagramas, perdón, de representación de los sistemas en respuesta en frecuencia. Bode, el diagrama polar y el diagrama de la magnitud del módulo en función de la fase, que se obtiene a partir del bode, como lo vimos en el ejercicio anterior. Está completo lo que es la representación. A partir de los prácticos que siguen, vamos a empezar a ver análisis de estabilidad y análisis de diseño a partir de estos sistemas que hemos descrito acá. Por eso de que caracterizamos cómo se determinan, por ejemplo, en bode el caso A, el caso B, porque son todos estos después parámetros de diseño que tenemos que seguir, y lo que vamos a utilizar son estos diagramas. Bueno, acá queda terminado el práctico. Si no tienen otra pregunta, nos vemos Dios mediante el martes que viene ya con un práctico nuevo. Ninguna duda, profe. Nos vemos el Bueno, martes que viene. bien, escúchame chicos, ¿les dieron las notas del parcial? Todavía no. Todavía no. Bueno, bien, ya le vamos a preguntar a Guillermo qué anda pasando. Bueno, nos vemos el martes chicos, que anden muy bien. Chao, nos vemos, profe. Chao, profe, nos vemos.